aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reina en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomamos asiento, por favor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina por la senda del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Muy bien, hoy tenemos un planteamiento muy interesante que implica una invitación y una responsabilidad. Dice el texto del Evangelio que Jesús envió a 72 discípulos. Es un número simbólico. Representaba las 72 naciones conocidas. En aquel tiempo, claro, eran muchísimas más, pero es un símbolo de ir a predicar la buena nueva a todos los lugares, a todos, sin excepción. Pero la misión de estos hombres es muy especial, que de hecho lo retomamos nosotros en la Cuaresma, lo que hace mi querido Juan Bautista. ¿Se acuerdan qué hace Juan Bautista? A ver, aquí estas jóvenes, bellas, coquetas, pizcapochas, cuscas y pispiretas. ¿Qué hace Juan Bautista? Acá, no vayan a contestar por acá, porque luego me salen ventrílocos, pregunto por acá y se oye por acá. Ay, sí, Juan el Bautista, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con respecto a Jesús? Sí, pero
antes de eso, ¿a qué estuvo haciendo? A ver, más sencillo, ¿qué están haciendo aquí en el bulevar? Están reconstruyendo, están haciendo una obra, están preparando un camino, ¿sí o no? Porque dicen que las carreteras en Tijuana son de primera, porque no puedes meter segunda, si no se te friega el carro. Entonces, están preparando un camino. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se arregla o se prepara un camino? A ver, estos jóvenes, 3 ingenieros que tengo aquí, a ver, ¿cómo se prepara un camino? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para hacer un buen camino? Mover la tierra. ¿Y cómo la mueves? ¿Qué utilizas? Una retroexcavadora, con unos dientes así como los de algunos de aquí, que parecen colmillos. Rompe la tierra y saca todo lo que no funciona, ¿sí o no? Entonces hay que preparar un camino, y preparar un camino no es nada más así como que acomodar la tierrita y ya. Primero hay que quitar todo lo que no sirve, todo lo que estorba, todo lo que está débil, todo lo que no permite que camine bien o se pueda caminar por ese lugar. Entonces, primero es romper, quitar. A veces cuando por primera vez se hace un camino, a veces hay piedras grandes, a veces hay árboles, o a veces hay, no sé, escombro, basura. Entonces todo eso hay que quitarlo. Después de eso, ya que se hizo un hoyo como el que está aquí abajote, yo no sé cuándo lo van a terminar de arreglar, porque está el hoyo, pero tiene ya semanas ese hoyo y no hace nada. Pero bueno, así somos en México. Bueno, después de que se hace el hoyo, ¿qué se hace? Se compacta. Se va poniendo tierrita, porque si avientas la tierra así nada más, no, tienes que poner una capa de tierra y luego con la bailarina que está así, se le llama la bailarina porque después de que terminas ahí estás bailando como por todos lados. Así le conocen los que trabajan en la construcción, la bailarina. Yo me la imaginaba así como una viejita gordita que está así nada más. Cuando se nos descompone aquí la bailarina, ponemos a las personas gorditas que se pongan a brincar y casi funciona igual. Hay que compactar la tierra, porque si no, luego llega el agua y ¿qué sucede? No les ha pasado, no han oído en las noticias que de repente empezó la lluvia y con todo y concreto se sumió el piso. ¿Por qué? Porque no se compactó la tierra. Y esto, pues nosotros lo hemos visto aquí en la construcción, que a veces pues se está construyendo. La barda que está aquí en el estacionamiento se hizo por primera vez y no se compactó, empezó ya ven que no llueve aquí, muy poquito, pero con lo poco que llueve, la barda, porque no se compactó. Entonces el barrito, ok, vamos a compactarla, y se hizo suelo cemento, se ponía una capa de tierra con poquito cemento, se aplastaba, luego otra, hasta que ya está bien compactado. Luego, ¿qué sigue? Ay, que nunca han trabajado en construcción ustedes, ni yo, pero bueno, aquí ya me ha tocado. ¿Qué más sigue? Ya después de que está bien compactado, ya nada más la capa de cemento. Antes, sacar niveles, ¿sí o no? Yo no sé mucho de eso, pero más o menos lo que me acuerdo que hace el padre. Ahí el padre le anda haciendo de ingeniero siempre, sacar niveles, que sí, que qué altura va a tener, porque si no un cemento te va a quedar acá y el otro acá, ¿sí? Entonces hay que sacar niveles, ver cómo está pues esa tierra para poder compactarla y después poner el suficiente cemento para que todo quede muy, muy bien. Ok, esto es interesante. Y ya después que pusiste el cemento, luego va a pasar la gente. ¿Qué tienes que hacer? Que seque, que fragüe, y a veces antes hay que echarle agüita para que no se vaya a cuartear. Todo, fíjese qué rollo para poner tantito cemento. ¿Que no era más fácil aventar el cemento y ya? No. De alguna manera, la preparación espiritual es lo mismo. El Señor envía a sus discípulos a que preparen
el camino, porque quien va a llegar es Él. Y Él va a llegar y necesita gente, chalanes, que le ayuden a que Él pueda llegar hasta esos corazones, hasta esas familias. Pero muchas veces, pues hay que empezar con lo primero que dijimos que era romper, quitar. Obviamente no se trata de que muchas veces ustedes lo tengan que hacer físicamente, pero sí lo tenemos que hacer espiritualmente. Vamos a suponer que este hombre tenga tantas piedras que no le permitan recibir a Jesús. ¿Cuáles serían aquí las piedras para un varón? A ver, varones, ¿cuáles son las piedras que tienes en tu vida? El egoísmo. ¿Qué más? Las curvas y no de carretera. Las chamaconas, las mujeres, ¿sí o no? Porque luego va pasando y ya hasta la baba se les cae. Algunos ya no se echan taco de ojos, se echan todo un buffet. Sí, porque tienen chaparras, gorditas, prietitas, güeras, de todo, ¿no? Nada más, ya no discriminan. Entonces, son las piedras que muchas veces no nos permiten. Queremos, pero está difícil el camino, no es fácil entrar. Y entonces nosotros, bueno, me refiero a nosotros, la otra parte, en este caso, las mujeres. ¿Qué es lo que hacen cuando sus maridos andan de sonsos volteando a ver que no deben? Pellizco, codazo, patada, o si no, ¡ja!, muy dignas, ¿sí o no? Yo estoy hablando de otras mujeres, no de ustedes. De aquellas mujeres medio raras que se dan sus tacos de ojo. No, digo sus tacos de ojo, digo sus tacos de dignidad. Y no, ya no te, es que ¿qué está viendo? Que quién sabe qué. Y hacen sus panchos ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Preparar el camino de esos hombres. Pero padres, si no se dejan ni siquiera venir a misa. A ver cuántos vinieron con sus viejos. Levanten la mano. Miren nada más, bajen la mano. ¿Cuántas vinieron solitas? ¿Dónde están, hombres? Dije, hombres, casados. No, ya sé que hay muchos hombres aquí, pero aquí están, ¿ustedes están casados? ¿No? ¿Ustedes están casadas? Miren, les presento y a ver qué puede salir de aquí. Capaz que la cara de ellos. No tenga miedo, no muerden las mujeres, algunas sí, pero no todas. Entonces, no todos, se trata de, mucha gente quiere preparar el camino de su viejo o de su mujer. También las mujeres son muy complicadas a veces, el hombre a veces es el que quiere y la mujer no puede porque tiene sus propias piedras. ¿Cuáles serían algunas de las piedras? Bueno, vamos a continuar con las piedras del hombre. Ya dijimos las chamaconas, la pornografía, el sexo, todo esto. ¿Qué otra cosa tiene de piedra la mujer? Digo, el hombre, perdón. ¿Qué otra piedra? Los vicios, que es aquí en este caso, más se da en el hombre el alcohol, la droga, aunque ya las mujeres nos están alcanzando. Ya, con eso de la liberación están siendo tan mensas como los hombres. De verdad, se están liberando. Ya no son tan inteligentes, se están haciendo más mensas que los hombres. Perdonen la palabra, pero es la verdad. En esa liberación están perdiendo más de lo que ellas tenían. Pero bueno, ok, vicios. ¿Qué otra piedra en el camino? Dice la canción, una piedra en el camino me enseñó que mi destino era. ¿Qué otra cosa, varones? Pereza. Mañana, después, otro día. Yo no sé por qué, pero por lo regular el hombre es más perezoso que la mujer. Le cuesta trabajo pedir un permiso para mover el otro. En algunos casos, aquí luego no, yo no, está bien. Pero por lo regular es más perezoso en muchas cosas, por ejemplo en la oración, en el sacrificio. ¿Sí? Vamos a suponer, anda con la hormona alborotada y está con su mujer. ¿Qué hombre dice? ¿Sabes qué? Tengo muchas ganas, pero mejor vamos a hacer oración. Lástima que no les tomaron un close-up a los hombres, unos hasta viscos hicieron. La pereza no nos ayuda.
porque posponemos todo. Y así pudiéramos, claro, cada quien hay que ver su propia historia, su propia situación, porque tienen sus propias piedras. Ahora, mujeres, vamos con ustedes. ¿Cuáles son las piedras de las mujeres? Ayúdenme, varones. A ver, la vanidad. ¿Qué más? Los celos, la ira, el orgullo. ¿El qué? El corte y confección. Son buenas para criticar, ¿verdad que sí, mujeres? No, para nada. Cada una tiene su piedra, depende del tamaño, pero es interesante porque a veces es más fácil ver la piedra del otro que mi propia piedra. Y es donde dice el Señor, no ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tú tienes. Aquí lo interesante es, el Señor quiere entrar en esos corazones, pero pues a veces es difícil poder llegar a un corazón que tiene tanto obstáculo. Y a veces creemos que es que tienes que ir a misa, es que tienes que dejar esto, y ahí están friegue y friegue, más las mujeres, a veces también los hombres, pero la mujer como que está ahí, cuchillito de palo, no corta, pero como friega. Y en lugar de ayudar a quitar la piedra, el hombre dice, pues ahora no voy. No estamos utilizando las herramientas que el mismo Jesús les dio a los apóstoles cuando los envió. Primero les dice, los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores, ¿qué significa? Pónganse a trabajar, no estén de flojos. El ser católico no es nada más venir y sentarse y de vez en cuando rezar. Hay que trabajar todos los días por el reino de Dios, todos los días. Y esto es precisamente porque no hay trabajadores. Y no me refiero solamente, pensamos en este pasaje solamente porque se refiere a los sacerdotes, que realmente hay pocos, o de los consagrados. Pero no se refiere solamente a eso, sino a todos los laicos que tenemos que trabajar, porque todos somos enviados a una misión de preparar el camino, no de yo ser el centro, no de ser yo el más importante. Si Dios te dio un poder, te dio una autoridad, es para preparar, que Él va a venir. Dios te dio cualidades, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero bueno, ¿qué les manda? ¿Con qué los manda? La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen. ¿Qué dice? ¿Qué significa? Orar. Uno de los poderes con los cuales Dios envió a los apóstoles, a los discípulos, es el poder de la oración. De la oración. ¿Ya oraste por ese hombre? ¿Ya oraste por esa mujer? Ay, sí, padre, ya pedí que se convierta, pero no se convierte. No está sabiendo orar. No se trata de que, Señor, cámbiamelo por otro porque este no funciona. Casi es lo que están pidiendo. Recuérdense, la parte más importante, a ver, aquí las chicas de Guatemala, la parte más importante de la oración. ¿Quién dijo? Ah, perfecto. ¿Cuál es la parte más importante de la oración? La escucha. ¿Cuándo fregados, antes de estarle diciendo a Dios lo que quieres que haga tu marido o deje de hacer, estabas primero en escucha? Casi siempre nuestra oración está fundamentada en lo que yo escucho en mi corazón: el coraje, la frustración, el odio, el miedo. También los hombres. La oración no solamente tiene que ser como resultado de mis carencias o de mis miedos, que no es que sea malo, pero es incompleto. La oración tiene que ser resultado de lo que yo escucho, de lo que Dios me está pidiendo. Y en base a eso entonces voy a orar para que ese hombre, para que esa mujer se convierta en trabajador de Dios, no en trabajador mío. ¿Me estás oyendo? Porque a veces la oración está centrada en que me haga caso, que me trate bien, que vea lo guapa que estoy,
que me diga que me quiere. O también el hombre, que no sea tan gruñona, que no me esté regañando, que deje de estar de histérica, hipocondríaca, menopáusica y todo lo neurótica. O sea, todo está en función siempre de que yo esté bien con ella o yo esté bien con él. Esa oración no es que sea mala, pero es incompleta. Cuando yo pido y yo hago oración en función de lo que escucho, voy a estar pidiendo porque ese hombre o esa mujer haga lo que tiene que hacer de acuerdo al proyecto de Dios, camine lo que tiene que caminar, que viva ese proceso, aunque muchas veces lo último que se me dé sea lo que yo pido, o a veces ni siquiera se me dé lo que yo pido, pero que se dé lo que Dios quiere. Y ahí es donde, por eso mi Señor dice, rueguen, oren. ¿Para qué? Esa persona que es tu esposo, que es tu esposa, que son tus padres, que son tus hijos, se conviertan en trabajadores de Dios. Cuando los padres piden por los hijos, ¿qué es lo que piden? A ver, que sean obedientes, que no te den problemas, porque estás siempre angustiado, ¿sí o no? Y no es que sea mala la oración, pero es incompleta. ¿Qué tal pedir, Señor, que este hijo sea un trabajador tuyo, sea un obrero tuyo? Que es muy diferente a ponerte como el centro. ¿Sí me explico? La gran diferencia entre una oración pensada en lo que yo quiero y una oración centrada en que ellos se conviertan en trabajadores. Tú estás tratando de hacer tu parte, bien o mal, tuerto o derecho. A lo mejor más tuerto que derecho, pero le estás echando ganas. Y el Señor sabe que tú no puedes solo. Por eso te pide, yo te voy a enviar a ese hogar, yo te voy a enviar a ese hombre, a esa mujer, a esos hijos o a esos padres o incluso a esa suegra. Te voy a enviar esa suegra preciosa, chulita, bonita, encantadora, que tienes ganas de agarrarlas a patadas, para que le prepares el camino. Y a veces, repito, no es tanto decirle a la otra persona lo que tiene que hacer, porque eso ya lo saben hacer ustedes muy bien. A cada ratito le dices a tu marido lo que tiene que hacer, a cada ratito le dices a tu mujer o le dices a tus hijos lo que tienen que hacer. ¿Y te hacen caso? Te mandan por un tubo. Y luego es cuestión de, ya vas a empezar con tus cosas. ¿Sí o no? A ver, varones, ¿quién sufre de ese pobre martirio de que la mujer está friega? Levante la mano. Dice, mejor no la levanto porque si no mi vieja me pega. Mi papá es inteligente, no la levantó. Si no, lo mandan a dormir con el perro, y como no tienen perro, pues afuera. Entonces, o sea, no se trata solamente de estar ahí, friegue, se trata de pedir que ese hombre, esa mujer, se convierta en trabajador de Dios. O sea, olvídate, tú no eres el centro de la vida de ellos. Cuando tú hagas esto, dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y todo lo demás. Entonces la añadidura está que esa persona después te va a dar su lugar. Pero cuando tú quieres que seas lo primero, entonces ya chafiaste. Ni estás haciendo lo que tienes que hacer, que es preparar el camino, y estás echando a perder lo poco que Dios podía hacer a través de ti por tu egoísmo, por ponerte como centro. Y esto es lo más difícil de hacer, porque significa renunciar. Y para esto, todavía, si fuera difícil, vienen otros elementos. Dice, rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. O sea, esas personas con las que son tu familia. Pónganse en camino. Aquí viene lo interesante. Yo los envío como corderos en medio de lobos.
¿Cómo es el cordero en medio de los lobos? Sí, indefenso. ¿Qué más? Puede ser en peligro. O sea, no esperen un camino donde, ay, qué bonito, todo va a estar bien. Ya mi esposo, mi esposa, mis compañeros de trabajo, en la iglesia, en la comunidad parroquial, en la escuela, con el novio, la novia. Va a ser todo así tan sencillo. No, vas como cordero en medio de lobos. Porque, ¿quiénes son? O sea, aquellas personas que tú llevas la mejor intención y te van a dar una patada en la cola. Te van a traicionar. Porque tú llevas la mejor intención y te van a ver la cara de sonso. O sea, vas a estar preparado a los fregadazos. ¡Ey! ¿Me estás escuchando? Quien quiera establecer una relación o iniciar una relación y pensar que todo va a ser bien bonito, déjame decirte, estás equivocado. Porque vas a sufrir y vas a padecer. Eso significa como corderos en medio de lobos. O sea, vas a ir contracorriente. Y esta experiencia te lleva, obviamente, a reconocer tu necesidad de Dios. Si no hubiera esa situación, tú dirías, yo puedo hacerlo, yo soy capaz, yo soy muy esto, yo soy muy aquello. Bendita situación que te hace descubrir tu necesidad de Dios. Tú has sido enviado, como los apóstoles, como los discípulos, a preparar ese camino. ¿Cuándo recibió esta señora esa misión? Cuando la bautizaron. ¿Pero ella estaba consciente? ¿Quién lo hizo a nombre de ellos? Papás y padrinos. ¿Quién fregados tuvo un padrino que le enseñara eso? Levante la mano. Oigan, que allá un niño precioso le está enseñando a sus padrinos. Eso, mijo. Y todos los demás, oigan, qué gachos papás, Ni un mugroso padrino sirve para nada. Ahora levante la mano, ¿cuántos de ustedes son padrinos de algo? Y ahora bájenla. ¿Y cuántos de esos han hecho algo? O sea, preparar ese camino. Esa misión la recibieron esos niños y hay que enseñarles, ¿sabes qué? Ahijado, ahijada, lo más importante es que tú sepas preparar, sepas orar, sepas servir, sepas trabajar para el reino de Dios. Y cuando recibimos esa plenitud, que se nos dice que ya somos soldados de Cristo, en la confirmación, por cierto, tendremos confirmaciones, los que estaban preparándose para la confirmación. ¿Qué día? El 17. 17 ¿de qué? Ya sé, de agosto, ¿verdad? 17 de agosto a las 12 del día va a venir Monseñor de la Cerda, Dios mediante. A las 12 del día tendremos confirmaciones aquí en Monte María, de todas las personas que han estado preparándose. Entonces van a recibir la plenitud del Espíritu. Y luego todavía, a ver, levanta la mano los que están casados por la iglesia. Todavía mayor poder tienen ustedes para preparar el corazón de ese hombre, de esa mujer. No es a través de pelearte, no es a través de mentarle la madre y de darle un sartonazo y yo no sé qué tantas cosas quieres hacer. Es a través de la oración, a través del sacrificio. Estás en un matrimonio lleno de lobos. Esos lobos que van a destruir tu matrimonio, la soberbia, esas piedras que decíamos al principio, que son dolorosas y que tú no quisieras que estuvieran, pero están ahí, son reales y tienes que luchar y te vas a lastimar y te va a doler y vas a chillar y vas a querer tirar la toalla. ¿Ustedes creen que yo no he querido tirar la toalla? O más bien la sotana. Muchas veces. ¿Qué tal si cuelgo la sotana y me voy con sutana? ¿No? Sí, cuelgo la sotana y me largo con sutana. Pues sí, también lo he querido hacer muchas veces, decir, ya no puedo, ya no aguanto. Pero es esa lucha. Y los lobos están en todos lados, a veces ni siquiera se dan cuenta quiénes son los lobos. Que te ponen en prueba, que te hacen sufrir, que te atacan, que a veces hablan a tu espalda, que a veces bueno, de todo hay. Y entonces dices, bueno, a mí me mandaron a trabajar, no a estar en un lecho de rosas. Y hay que partirse el alma para preparar ese camino. Vale la pena. Y es entonces
en ese planteamiento cuando dice el Señor: pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. Y aquí hay algo interesante: no te preocupes tanto. No quiere decir que no sea importante, pero no sea lo principal. No lleves dinero, ni morral, ni sandalias. O sea, no te angusties, no te detengas por lo material. Ocúpate primero del reino de Dios y lo demás se te dará por añadido. No quiere decir que no trabajes, porque decir: ay, padre, entonces ya no trabajo. No, hay que trabajar, pero lo que lo voy a hacer en nombre de Dios. Pero no es mi prioridad. ¿Me están oyendo, varones? Porque la prioridad del hombre es trabajar, trabajar, trabajar. Y ya que toda su vida trabajaron, después lo jubilan y son tan pesados en la casa, caen gordos. De verdad, varones, caen gordos, porque están fregando todo el día. No hacen nada, pero ¿cómo friegan? Porque como estaban, ya no saben qué hacer, entonces de repente llegan a la casa ya jubilados y empiezan a dar lata a la mujer. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué no esto? ¿Qué quién sabe qué? Ay, compadre, con ganas, ¿sabes qué? Te consigo otro trabajo. Porque cómo friegan, de verdad. En lugar de disfrutar, ya estoy en casa, voy a ayudarle a mi viejita. No, hombre, la pobre vieja se vuelve más loca. No los aguantan. Entonces, por favor, si el hombre aprende a darle prioridad a lo que tiene, no se va a volver un histérico ni un amargado cuando me los jubilen. Porque de verdad, se los digo, porque a cada ratito vienen las viejitas: padre, a mi marido ya no lo aguanto. Y luego los conozco y digo: tienes razón, ni yo tampoco. Pero es precisamente esa realidad. No te preocupes por todo lo material. O sea, no sea tu prioridad, se te va a dar. Porque el mismo Señor lo dice más adelante: a donde vayan, y les dice: quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. O sea, no se está diciendo que no sea importante. Pero arriba dice: cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. ¿Cómo dice? ¿Cómo puede reinar la paz en esa casa? Primero, porque son amantes de la paz o quieren la paz en ese hogar. Pero tú traes la paz. Tú traes ¿qué traes en tu corazón? Fíjense, ¿qué traes en tu corazón? Eres enviado. Y una de las cosas que deben de ser fundamentales en cualquier discípulo, en cualquier cristiano, es la paz interior. ¿Es la qué? ¿Qué es la paz interior? El amor. Tradúzcanmelo. No es la ausencia de dolor, no es la ausencia de sufrimiento, no es la ausencia de problemas. La paz interior es la experiencia que sabes que estás haciendo lo que Dios te pide, aunque te cueste la vida, aunque te partan el alma, porque estás haciendo lo que Dios te pide. Y en base a eso tienes la fuerza interior, aunque todo mundo se te ponga en contra, aunque incluso te llegaran a torturar. Me mandaron un video muy, muy, muy fuerte. Allá en Siria creo que fue, me lo mandó uno de los técnicos, de los ingenieros. Degollaron a un sacerdote católico, le cortaron la cabeza y se ve cómo se la cortan con una navaja y le van haciendo. O sea, es impresionante. Yo lo vi y me quedé así. Y luego ya al final, porque son puros musulmanes, lo tienen amarrado. Y el sacerdote se ve que está así. Y nada más en algunas partes se ve que mueve los labios. Probablemente está haciendo oración. Y se ve cómo le cortan la cabeza. Se los iba a enseñar a las monjitas, pero dije: si se los enseño no van a dormir. De verdad, está horrible el video. Y se ve cómo cuando le van cortando, la sangre le va brotando. Es horrible. Lo tienen en el piso, con un pie en el cuerpo, y le van cortando y se va moviendo el sacerdote. Pero en ningún momento grita. Yo no digo que no le haya dolido, pero ese hombre tenía paz, sabía que iba a morir.
Las cosas a su alrededor estaban contrarias. En un ambiente hostil, puros musulmanes. En ese lugar donde él estaba, el 0.6% o 0.6%, no sé, son cristianos, son católicos. Todos los demás son musulmanes. Y ese hombre tenía paz, aún sabiendo que lo iban a torturar y lo iban a matar. ¿Y tú tienes paz por los problemas que tienes a tu alrededor? ¿O te pones histérico, histérica? Mientas madres, mientas padres, no toleras y hasta por una estupidez pierdes la paz y ofendes y humillas, gritas, golpeas. ¿Dónde está esa paz? Eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que seamos capaces de que a pesar de que a tu alrededor haya una guerra o estés a punto de morir, tengan la paz. Y entonces sí te conviertes en aquel hombre, en aquella mujer, que cuando llegue a la casa o llegue al corazón de ese hombre, de esa mujer, que es tu esposo, que son tus hijos, tú llevas la paz de Cristo. Esa paz increíble. Los que ya han visto la película de La Pasión, la friega que le pusieron a Cristo, y cómo se le ve la cara, se le ve con paz. Obviamente es una actuación, pero es narración de una de las videntes que vio que tuvo ese privilegio de esta, ¿cómo se llama? De la que hicieron la película. Ay, las videntes, bueno, una de las señoras que narra la pasión porque tuvo una visión. Y narran la mirada de Jesús. Una mirada en medio del sufrimiento físico, en medio del sufrimiento del corazón, que lo dejaron solo, que lo traicionaron. Está la escena cuando Pedro traiciona y niega a Jesús. Y de repente Jesús lo voltea a ver. Y no es con una cara diciendo: qué desgraciado, gacho, infeliz, poca ropa, traga de balde, como cuando ahí levanta palitos, me has traicionado. Lo ve con una mirada de ternura y de amor, porque hay paz. Y eso es una conquista. Lo ideal hubiera sido que cuando este hombre estaba chiquito y bonito, porque ahora está grandote y feo, hubieran preparado el corazón de este hombre sus papás y sus padrinos, para que a esta edad él pudiera ser portador de paz. Y esta mujer fuera portadora de, ¿y qué se dan? Paz, 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 paz. Como la serie de televisión para los viejitos, ¿se acuerdan de Batman? Cuando les daban un golpe y aparecía la palabra ¡wash! Hagan de cuenta, esa paz se dan. Pero la mayoría de nosotros a lo mejor no tuvimos papá o no tuvimos mamá. O si los tuvimos, andaban más perdidos que el hijo de la llorona. Andaban peleándose el uno al otro, ¿sí o no? Y luego te ponen de referee. Ay, es que tu papá, ay, es que tu mamá, ¿saben qué? Párenle. En lugar de darme paz, me hacen cargar con las miserias de sus problemas. Papá, mamá, estás desgraciando a tus hijos. Y luego te preguntas por qué tus hijos están tan perdidos. ¿Cuándo fregados les diste paz? ¿Cuándo fregados fuiste portador de esa paz para tus seres queridos? Es una conquista, y no crean que ya la lograste y ya llegaste al final. Todos los días es una conquista, todos los días. Tratar de encontrar y de vivir en esa paz. Pero fácilmente nos desviamos, fácilmente volteamos la cabeza hacia otros lados, hacia otras realidades. Nos angustiamos por lo que no tenemos, nos angustiamos por lo que me van a decir, nos angustiamos por lo que puede suceder, por lo que he perdido, porque si me veo gordo, si me veo chaparro, si me veo prieto, que si ya estoy viejo, que si las canas, que... Hombre, compadre. Y si luego le agregamos ya las cosas modernas, que si mi celular ya no funciona, que si el iPad, que si el iPod, que si el iTouch, que si ahí tú las traes, que si quién sabe qué. Hombre... O sea, tantas cosas traemos. ¿Cuándo fregados tenemos tiempo para preparar en nosotros esa paz, ese encuentro, esa relación con Dios? Si no nos damos ese tiempo,
Pues ¿cómo fregados quieres que esa persona que está a tu lado, tú la puedas ayudar? Tú puedas ser portador de paz. Y dice el Señor, si son amantes de la paz, su paz de ustedes se quedará. Pero si no son amantes de la paz, esa paz no se les puede quedar. Pero empieza por ver qué es lo que hay en tu corazón. Repito, la paz no es la ausencia de un problema, es la conquista de tu relación con Dios, de tu intimidad con Dios. Y esto no se logra más que con la oración, el sacrificio, la vida sacramental y muchos otros elementos. Fíjense, quiero compartirles la lectura de ayer, se me hizo bien hermosa, que es de el Génesis. Habla de dos hermanos, dos hermanitos preciosos que se llaman Jacob y Esaú. Este par de viejos son hijos de Isaac y a su vez Isaac es hijo ¿de quién? De Abraham. Entonces Abraham tuvo como hijo a Isaac. Isaac tuvo como hijos a Esaú y a Jacob. Resulta ser que estos dos jóvenes, Esaú e Isaac, y Jacob, hermanos, gemelos, van a nacer. El que nace primero es Esaú, es el hijo mayor, es el primogénito, es el primo que se llama genito, no es cierto, es el primer hijo varón y el segundo se llama Jacob. Ok, ¿qué es lo que sucede? Aquí lo interesante de los dos es la manera de vivir cotidianamente. Uno, el hijo varón, el primero, es demasiado impulsivo. Lo que le interesa es estar bien, lo que le interesa es satisfacer sus necesidades, lo inmediato. Yo quiero, a mí no me importa lo que sea, a mí dámelo, tipo como los jóvenes, ¿sí? Imagínense estos tres jovenazos galanes, a mí nada más. Imagínense chamacones, ahorita que están con la plena hormona alborotada, así, de repente se les presenta una chamacona como yo se las receté, 90, 60, 90, y que te dijera, quiero todo contigo, y hasta le haces así, y decirle, ¿sabes qué? No. Sería extraordinario, ¿sí o no? Pero normalmente en la adolescencia nos guiamos, ¿por qué? Por los instintos. Cuando están enojados, mientan madres, aunque después ya se arrepientan. Cuando están apasionados, es que yo lo amo, órale. Ya después sale embarazada, ay, ¿qué hice? Que no hay mucha diferencia con los adultos, ¿verdad? Muchos adultos podemos quedarnos en la burrocencia, en la adolescencia. Nos quedamos en la impulsividad. Primero golpeamos y después preguntamos. Primero gritamos, ofendemos y ya a veces investigamos. Entonces, Esaú era un hombre que lo que le importaba era simplemente lo inmediato, lo práctico. A mí, rápido, a mí no me preguntes que si soy capaz de posponer esto, posponer aquello. A mí se me antoja ahorita y lo quiero. Como el niño, mamá, cómprame un dulce. No, después, y hacen su berrinche. Los adultos seguimos haciendo berrinche, nada más que ya no nos tiramos en el piso, pero seguimos igual. Entonces, Esaú era un joven que lo tenía todo. Y fíjense, me voy a ir un poquito adelante, capítulo 25, versículo 19 del Génesis. Una vez, Jacob había preparado un guiso. En esto llegó Esaú del campo agotado. Dijo Esaú a Jacob, oye, dame a probar de lo rojo, de eso rojo, porque estoy agotado. Por eso se le llamó Edom. Respondió Jacob, véndeme ahora mismo tu primogenitura. Contestó Esaú, estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo ahora mismo. Él se lo juró, vendiendo así su primogenitura. O sea, ¿qué es la primogenitura? ¿Qué privilegios tenían
los primogénitos. Todos los privilegios del Padre. Pero una de las cosas más importantes, ¿cuál era? Heredar el poder, ¿qué más? La bendición. ¿Qué era lo más importante? ¿Y qué significa dar la bendición? Piensa en la palabra. La usamos pero no la entendemos. ¿Qué significa dar la bendición? Dar el poder de Dios que se te ha dado a ti para el que te corresponde dárselo. ¿Cuántos de ustedes bendicen y no están dando poder? Ese poder que Dios te da, que es el que le da el Padre al Hijo, porque Dios se lo dio al Padre, te dio una bendición, te dio un poder, te dio una autoridad en esos hijos, para que tú los bendigas. Y entonces en la escena del texto de ayer, está narrando cómo ya está muy viejito Isaac, así como mi papá, ya medio currín, pero Isaac ya no ve. Y entonces le dice a su hijo mayor, Esaú, veme y prepárame un guisado para darte la bendición. Pero la mamá, Rebequita, está atenta y entonces disfraza a su hijo Jacob de Esaú. Como el hijo era un hombre peludo, pues me lo envuelve en piel de quién sabe qué para que parezca el hermano. Y entonces este hombre se traga de que ese es su hijo Esaú y le da la bendición, le da el poder. Vean la bendición, oigan papás, esta bendición es hermosísima cuando ya Jacob se hace pasar por Esaú. Pero fíjense lo que dice: ¿eres tú de veras mi hijo Esaú? Respondió Jacob. Sí soy, le dijo Isaac, acércame lo que has cazado, para que coma y después te bendiga. Jacob le acercó el guisado y el padre comió. También le trajo el vino y bebió. Entonces le dijo Isaac a Jacob, pensando que era Esaú: hijo, acércate y bésame. Él se acercó y lo besó, y al aspirar Isaac el olor de su ropa, porque era la ropa de Esaú, y él no veía, lo bendijo diciendo: oigan, qué poder está dando este hombre a su hijo. El aroma de mi hijo es como el aroma de un campo bendecido por el Señor. Hay que entender cuál era la forma de vida de esas personas. El campo, la tierra. Y la tierra fértil, la tierra húmeda, la tierra que tiene un aroma exquisito para el que sabe de cosas del campo. ¿Quién ha trabajado en el campo? Saben a lo que se está refiriendo. El aroma de la buena tierra que se puede sembrar, que puede dar. Entonces, la bendición de este hombre va hacia la producción, hacia el trabajo de su hijo, hacia la manutención. El aroma de mi hijo es como el aroma de un campo bendecido por el Señor. Habla de las obras del hijo. Cuando en el bautizo se pone el santo crisma en la cabeza de los niños bautizados, y se dice que el aroma de las buenas obras suba a la presencia de Dios. El santo crisma es un aceite consagrado que tiene sándalo, geranios, rosa y jazmín, y es un aroma exquisito. El día que yo fui ordenado sacerdote, me ungieron las manos con ese santo crisma que representa las buenas obras. Y les digo yo a los papás y padrinos, las buenas obras, no las obras que le van a enseñar a sus hijos, que es la acción que va a ser agradable a Dios. Cuando tú obras de acuerdo a la voluntad de Dios, es el aroma que le agrada a Dios. Y dice el Señor: no han entendido lo que yo quiero, lo que significa quiero misericordia y no sacrificios. ¿Quiero qué? Y no sacrificios. Luego dice: el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda la lluvia del cielo y la fertilidad de la tierra. O sea, que Dios te bendiga en tu trabajo, hijo mío. Trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan
y las naciones se postren ante ti. O sea, el poder, la autoridad, pero no para servirse, sino para servir. Fíjense toda esta bendición que está dando Abraham. Dice, que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti, que seas Señor de tus hermanos y que se postren ante ti los hijos de tu madre. O sea, todo lo que implica el poder que tú estás recibiendo. Vas a tener gente a tu servicio, pero para que tú la sirvas, no para que te aproveches. Ahora son las elecciones, vamos a ir a votar. ¿Cuál de todos los candidatos es el que va a servir más? ¿O el que se va a servir más? Yo no sé, yo se los dejo ahí de tarea, que Dios los ilumine, o si no que los elimine. Bueno, que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti, que seas Señor de tus hermanos y que se postren ante ti los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito sea el que te bendiga. Fíjense, una oración que es precisamente esa preparación de lo que va a ser la vida de esa criatura. Si todos los días bendijéramos, todos los días, en lugar de maldecir, ese hombre que te cae tan gordo, esa mujer que tanto daño te ha hecho, esa mujer que te ha robado el marido, en lugar de maldecir, bendícela. Si tú la bendices, la llenas del poder de Dios y a lo mejor se convierte y te devuelve al marido. En serio, yo tengo testimonios de ese poder. Más que irte a pelear con esa vieja y agarrar las greñas y a cachetadas, que no ganas nada, bendecir. O sea, llenar del poder de Dios el corazón, la mente, el alma de esas personas. Preparar ese camino. Para eso todos somos enviados, somos discípulos. Empecemos a trabajar, empecemos a llevar esta paz que se necesita dar. Pero necesitamos entender lo que les dije hace rato. Quiero misericordia y no sacrificios. Yo juego con la palabra misericordia. ¿Qué significa misericordia? Es la miseria y el corazón. La miseria y el corazón. O sea, las deficiencias, las carencias, que es una obra de misericordia espiritual. Se la saben, ¿verdad? ¿Cuáles son las obras de misericordia espirituales? Dar de buen consejo, corregir al que se equivoca, enseñar al que no sabe. Ese es corporal, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar al encarcelado, enterrar a los muertos, orar por vivos y difuntos. Y hay una que falta: soportar las miserias, las deficiencias de los demás, soportarlas con amor. Entonces, la miseria del otro es mi medidor del azúcar. Mi papá es diabético y cuando se siente mal, cuando algo no funciona, luego se toma el azúcar. Es un aparatito que puede traer en todos lados, ¿sí o no? Y que se siente mal, o incluso creo que ya hasta inventaron aparatos para medir el colesterol. Creo que sí hay también ya, ¿verdad? Bueno, pues ahí ya hay aparatos para medir de todo. Bueno, pues fíjense, la miseria del otro, el pecado del otro es tu medidor. ¿Qué tanto tienes de Dios y qué tanto no? Por eso es misericordia. La miseria del otro me ayuda a descubrir mis niveles de paz, mis niveles de amor, mis niveles de perdón. Cuando yo descubro esto me doy cuenta que está la aguja, pero como la aguja en línea roja, ¿no? Ya no tiene, cuando se está acabando la gasolina empieza la lucecita. ¡Ey, dame de comer! Ya no voy a caminar. Bendita miseria del otro que me ayuda a descubrir lo que tengo en mi corazón. Porque mi miseria, ¿qué es lo que descubre en el corazón de Dios? ¿Qué hay en el corazón de Dios? Amor, perdón, paz, todo lo que tú necesitas. Si tú eres enviado por Dios, ¿qué es lo que encuentro en tu corazón?
Ay, es que tu papá, ay, es que tu mamá, ay, es que la suegra, ay, es que siempre vamos a encontrar un tarugo a quien echarle la culpa, ¿sí o no? Siempre encontramos un tarugo o una taruga, siempre, porque es más fácil descubrir que la otra persona es la que me sacó el tapón que reconocer no tengo los niveles necesarios de amor y de perdón. Por más que me dé golpes de pecho, por más que ponga los ojos en blanco, todavía necesito llenarme más, necesito preparar ese camino para un día yo poder llegar y preparar el corazón de mis seres queridos. Qué hermoso es cuando un hombre y una mujer toman conciencia de ello y están preparados para partirse el alma, para hacer llegar a Cristo a esas personas que Dios te ha encomendado. Papá, mamá, bendice a tus hijos, bendice a tu esposo, bendice a tu esposa. Hijos, bendigan a sus padres. Yo tengo una campaña con los niños. Cuando ven que sus papás están peleando, muchos de ellos se han metido en medio y les ha llovido, pero golpes y maltratos. Entonces yo les digo, no se pongan ahí, váyanse a su cuarto, pónganse a orar y ofrezcan el rosario, bendigan a sus papis, llénenlos ustedes de lo que ellos no tienen. Sería al revés, debería de ser el papá y la mamá que deberían de bendecir y llenar a los hijos, pero la historia está completamente al revés. Matrimonios egoístas, llenos de pura porquería, y los hijos están muriéndose de hambre, de un hambre de Dios, y están siendo llenados de Satanás. Por más que uno quiera, yo como sacerdote, mis hermanas religiosas, los frailes, convivimos con sus hijos, pero vienen a veces una vez a la semana, o a veces cada vez en cuando. Ustedes los tienen casi todos los días. ¿Y qué hacemos? No los bendecimos. Pónganse de pie. Cierren sus ojitos y vamos a tomar conciencia de este envío que hizo Jesús a sus discípulos, que es el mismo envío que yo recibí en mi bautismo, en mi confirmación, para cumplir una misión. Seré enviado en medio de lobos, en medio de pruebas, de dificultades. Sé que también tendrán éxito porque los discípulos regresaron, Señor, hasta los demonios se nos someten. No se pierdan en los logros que puedas tener. Alégrate, dice el Señor, que tu nombre está escrito en el reino de los cielos. No te preocupes si los demás no reconocen lo que tú haces. No te preocupes. Si incluso cuando tú haces las cosas es cuando más te critican y te dan la espalda o hablan. Es interesante descubrir cómo cuando uno le echa más ganas es cuando más te atacan. Y dices, bueno, Señor, a mí lo que me tiene que alegrar es que lo estoy haciendo por ti, nada más. Lo demás no tiene que robarnos la paz. Por eso vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, durante muchos años, nadie preparó este corazón como debía haber ser preparado. Debían de haberme quitado estas piedras, estos pecados, estas tribulaciones que han impedido que tú reines, que tú llegues plenamente a mi corazón, a mi mente, a mi vida,
a mi vida. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te pido yo te pido que a pesar de esas piedras, que a pesar de esas de piedras, esos obstáculos, de esos obstáculos, tú puedas entrar. tú puedas entrar. Yo quiero prepararme, Yo quiero prepararme, venciendo venciendo todos esos obstáculos. todos esos obstáculos. Quiero tener la fuerza Quiero tener la fuerza para hacer a un lado para hacer a un lado todo aquello todo aquello que está impidiendo que está impidiendo que tú reines, que tú reines, que tú llegues que tú llegues verdaderamente verdaderamente a mi vida. a mi vida. Y no solo de palabra, No solo de y palabras, no solamente porque yo lo diga, y no solamente porque yo sino lo diga, porque verdaderamente sino porque verdaderamente seas mi Rey, seas mi Rey, seas mi Señor. seas mi Señor. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te entrego yo te entrego a todas esas personas a todas esas personas que no supieron que no supieron bendecirme bendecirme ni preparar ni preparar este corazón este corazón que ha sido llenado que ha sido llenado del mundo, del mundo, del placer, del placer, de la de la apariencia, apariencia, del poder, del poder, de los vicios. de los vicios. Por eso, Señor, Por eso, Señor, en tu nombre, en tu nombre, con el poder con el poder de tu sangre de tu preciosa, sangre preciosa, perdono perdono a mi papá, a mi papá, a mi mamá, a mi mamá, por todas las por veces todas las veces que no me bendijeron, que no me bendijeron, que no supieron que no supieron preparar preparar con sus palabras, con sus palabras, con sus acciones, con sus acciones, con su vida, con su vida, este corazón. este corazón. Yo les perdono, Yo les perdono, porque aunque me llevaban porque aunque me a llevaban la iglesia, a la iglesia, me llevaron me llevaron a la catequesis, a la catequesis, nunca prepararon nunca prepararon verdaderamente verdaderamente este corazón. este corazón. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús a mis padrinos a mis padrinos de bautismo, de bautismo, de confirmación, de confirmación, de comunión, de comunión, y para los que están casados, de velación. Señor Jesús, yo les perdono, porque si mis padres fallaron, porque si mis padres fallaron, ellos debieron ellos debieron de haberme enseñado, de haberme enseñado, o al menos bendecirme todos los días, todos los días, llenarme llenarme de su bendición, de su bendición, de esa paz, de esa paz, de ese amor de ese amor que tú que depositaste tú depositaste en sus corazones. en sus corazones. Pero probablemente Pero probablemente ellos no lo tenían, ellos no lo tenían y ellos se ofrecieron y ellos se ofrecieron a ser padrinos y a ser padrinos sin entender sin entender la responsabilidad, la responsabilidad, la trascendencia de preparar mi corazón de preparar mi corazón para un día ser discípulo discípulo de Jesús. de Jesús. También perdono También perdono a todas las demás personas a todas las demás personas que fueron importantes que fueron importantes en mi vida y me llenaron de muchas cosas, pero no de Dios. pero no de Dios. Perdono a mis abuelos, Perdono a mis abuelos, a mis tíos, a mis tíos, a mis primos, a mis primos, les perdono les perdono a mis hermanos, a mis hermanos, amigos, amigos, a mis sacerdotes, a mis sacerdotes, a todas las personas a todas las personas que están en la iglesia, que están en la iglesia, que forman parte que forman parte de la iglesia de la iglesia y que no supieron y que no supieron dar testimonio, no supieron bendecirme, llenarme del amor y del poder de Dios. Les perdono a esas personas de las cuales yo me enamoré y prepararon mi corazón, no para Dios, sino para ellos mismos. Yo les perdono a esas personas en ese noviazgo, en esos noviazgos que me robaron mi corazón y se pusieron
y se pusieron como el centro como el centro de mi vida. de mi vida. También perdono También perdono a mi pareja a mi pareja en mi matrimonio, en mi matrimonio, que tanto daño me ha hecho que tanto daño me ha hecho y que no ha sabido y que no ha sabido preparar mi corazón. preparar mi corazón. Me supo conquistar, Me supo conquistar, pero no supo llevarme pero no supo llevarme a esa relación a esa relación con Dios. con Dios. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús Y pido perdón y pido perdón por todas las veces por todas las veces que yo tampoco que yo tampoco he sabido ser he sabido ser discípulo discípulo enviado enviado a preparar el camino. a preparar el camino. Cuando Jesús Cuando Jesús ha querido entrar ha querido entrar en el corazón, en el corazón, en la vida en la vida de estas personas, de estas personas, yo me puse yo me puse como lo más importante como lo más importante en el corazón en el corazón de mis padres, de mis padres, de mis hermanos, de mis hermanos, abuelos, abuelos, tíos, tíos, primos, primos, amigos, amigos, parejas sentimentales, parejas sentimentales, de mi propia familia, de mi propia familia, de mis hijos. de mis hijos. Señor Jesús, Señor Jesús, he sido egoísta, he sido egoísta, no he sabido tener paz, no he sabido tener paz, no he sabido estar preparado no he sabido estar preparado para llevarte para llevarte a esos corazones. a esos corazones. Y esto me ha llevado Y esto me ha llevado a la enfermedad a la enfermedad de mi mente, de mi mente, de mi alma de mi alma y de mi corazón. y de mi corazón. Y por añadidura, Y por añadidura, la enfermedad de mi cuerpo. la enfermedad de mi cuerpo. También reconozco También reconozco que me he dejado llevar que me he dejado llevar por Satanás, por Satanás, por sus mentiras, por sus mentiras, por sus engaños, por sus engaños, por sus seducciones. por sus seducciones. Señor Jesús, Señor Jesús, renuncio renuncio a Satanás a Satanás y a todas sus obras. y a todas sus obras. Renuncio Renuncio a todas sus seducciones, a todas sus seducciones, a todo lo que él usa a todo lo que él usa para atraparme, para atraparme, para alejarme. para alejar. Renuncio Renuncio si alguna vez si alguna en vez, forma consciente en forma o consciente inconsciente o inconsciente participé, participé, alenté, alenté, llevé llevé a tener a tener, o a realizar a realizar actos actos contrarios contrarios a la fe, a la fe, como la brujería, como la brujería, hechicería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de los muertos, evocación de los muertos, adivinación adivinación, en cualquier forma en cualquier forma o en cualquier método, o en cualquier método, control mental, control mental, gnosticismo, gnosticismo, masonería, masonería, todo aquello todo aquello que me hayan llevado que me haya llevado o que yo haya participado. o que yo haya participado. En el nombre de Jesús, En el nombre de lo Jesús, corto lo corto y lo destruyo. y lo destruyo. Mete, Señor, Mete, Señor, esa retroexcavadora esa retroexcavadora para que rompa, para que rompa, para que destruya para que destruya toda obra de Satanás toda obra de Satanás en mi persona, en mi persona, en mi familia, en mi familia, en mi trabajo, en mi trabajo, en mis pertenencias, en mis pertenencias, fuera de mí, fuera de mí, Satanás Satanás y todas sus obras, y todas sus fuera obras, de mí, fuera de mí, con el poder con el poder de Cristo, de Cristo, con el poder con el poder de su santo nombre, de su santo nombre, de sus llagas de benditas, sus llagas de benditas, su sangre de preciosa. su sangre preciosa. Y te ordeno, Y te ordeno, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, que te postres que te postres a los pies a los pies de la Eucaristía de la Eucaristía y de todas las y Eucaristías de todas las que Eucaristías se estén celebrando que se estén celebrando en todo el mundo en todo el mundo en este momento. en este momento. Señor Jesús, Señor Jesús, dame la paz dame la paz que solamente que solamente tú me puedes dar. tú me puedes dar. Por eso en tu nombre Por eso en tu nombre perdono perdono a todas las personas a todas las personas que con sus palabras, que con sus palabras, con sus acciones, que con sus acciones me han herido, me han herido, me han ofendido me han ofendido físicamente,
físicamente, espiritualmente, espiritualmente, sentimentalmente. sentimentalmente. Les perdono Les perdono a aquellas personas aquellas personas que yo confié que yo confié, mi amor, mi amor, mi amistad, mi amistad, mi confianza mi confianza y me han traicionado. y me han traicionado. Yo también pido perdón Yo también pido perdón y me perdono, y me perdono. Señor Jesús, Señor Jesús, y por añadidura, y por añadidura, llena llena mi mente, mi mente, mi alma, mi alma, mi cuerpo, mi cuerpo, mi corazón, mi corazón, de tu palabra, de tu palabra, de tu poder, de tu poder, de esta bendición de esta bendición que este sacerdote que este sacerdote va a hacer por nosotros. va a hacer por nosotros. Lléname, Señor, Lléname, Señor, y en este llenarme y en este llenarme sean sacadas, sean sacadas, sean destruidas, sean destruidas, sean eliminadas sean eliminadas toda enfermedad toda enfermedad en mi cuerpo, en mi cuerpo, fuera de mí, fuera de mí, toda enfermedad, toda enfermedad, porque el Señor porque el Señor está llenándome, está llenando, está transformando está transformando este templo este templo en morada morada del Espíritu del Santo. Espíritu Santo. Ha expulsado Ha expulsado a Satanás a Satanás y a todas sus y a obras, todas sus obras, y ahora lo está sanando, y ahora lo está sanando, lo está liberando, lo está liberando, lo está protegiendo lo está protegiendo para gloria suya, para gloria suya, para que yo me convierta para que yo me convierta en discípulo, en discípulo, en enviado, en enviado, para preparar el corazón para preparar el corazón de mis seres queridos de mis seres queridos y de mis enemigos, y de mis enemigos, preparar el camino preparar el camino de Jesús, de Jesús, porque Él viene porque Él viene a esos corazones. a esos corazones. Sáname, Señor, Sáname, Señor, libérame libérame y me cubro y me cubro con tu sangre con tu preciosa. sangre preciosa. Amén. Amén. Agachen su cabeza. Yo tengo un poder que Dios me ha dado, no por mí. Tengo el poder para sanar enfermos, tengo el poder para perdonar pecados, tengo el poder para hacerlo presente. Y este poder no es para mí, es para ustedes. Por eso yo los bendigo, los lleno del poder de Dios. A través de esta palabra predicada, proclamada, enseñada, a través de esta oración, a través de estas manos consagradas que tienen este poder, yo los bendigo con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de las llagas de Cristo y su sangre derramada en esa cruz. Los bendigo para que se manifieste el amor de Dios en ustedes, la paz de Dios y la sanación de esos templos, para que libres de toda enfermedad sean enviados como discípulos a todos los lugares donde vayan, porque piensen que en todos los lugares donde ustedes están han sido enviados por Cristo para preparar su camino. Por eso los envío también como apóstoles de Dios, para que se manifieste en esa evangelización, en ese apoyo a las obras de Dios, en sus capillas, en sus parroquias, en sus apostolados y movimientos. Que la paz y el amor de mi Señor permanezca en ustedes, en sus familias. Los bendigo, los sano, los sello y los declaro libres de toda enfermedad. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo se sienten? Hay paz. Ahora, esto lo conseguimos ahorita, pero hay que estarlo conquistando todos los días, porque no va a faltar situaciones, adversidades, problemas que quieran robarnos esta paz. Muy bien, pues vamos a continuar. Yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Ahora decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar que nos gloriamos de profesar. en Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a presentar juntos nuestra ofrenda, que es fruto de su trabajo, y que esta ofrenda sirva para seguir preparando el corazón de tantas almas a través de los medios. Recuerden, lo que ustedes nos ayudan aquí y también a través de los medios con sus granitos es para la evangelización, para la conquista
de esos corazones. Pongan sus manitas. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos que hoy te presentan esta ofrenda, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, Y para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, El Santísimo Sacramento. muy bien, pasemos a hacer nuestra ofrenda.